Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado el... Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Hombres de Fe. Pues ya estamos aquí nuevamente con ustedes, hermanos, dispuestos a trabajar para la obra de Dios. Quiero invitarte a que corras la voz en esos momentos. Tal vez estás trabajando, tú que estás trabajando, tú que estás en acción, tú que estás en movimiento. Si estás haciendo línea, dile a tu vecino, al carro que está enfrente de ti, o no sé, hey, sintoniza la 800 AM, sintoniza Koinonia Radio 800 AM. Y a tus amigos, a tus vecinos, a todos tus conocidos, invítalos a que escuchen Radio Koinonia 800 AM. Hermanos, es una bendición para mí, la verdad, de estar aquí con ustedes, estar trabajando. A veces sí estamos cansados, a veces estamos, llega de repente a nuestra vida el desierto, la flaqueza, el desánimo, pero siempre la fuerza de Dios es la que está impulsándonos a seguir adelante, a seguir trabajando. No te creas, hay veces que de verdad sí dices tú, quiero tirar la toalla, quiero sentarme un rato a descansar, quiero, no, hoy no voy. Y el Señor te impulsa, te levanta, te dice, ánimo, órale, vámonos. Te da la patadita, el empujón. Solo tenemos que aprender a escucharlo, tenemos que aprender a discernir qué es la voz de Dios y a desechar la voz del enemigo, porque también el otro se anda metiendo por ahí a querer desanimarnos, a querer dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Como dice San Pablo, no muchas veces o siempre más bien hacemos lo que no tenemos que hacer, y lo que debemos hacer no lo hacemos, precisamente porque no lo hacemos. Y el tema que quiero compartir contigo, hermano, hoy es un tema para las personas cristianas, no cristianas. Es invitarlos a un cambio, es invitarlos a una renovación, a un avivamiento. De verdad que todo cristiano necesitamos estarnos revisando, porque vuelvo a comentarte, de repente como cristianos nos caemos en un confort, caemos en una estabilidad que ni para arriba ni para adelante, ni para adelante ni para atrás, ni para la izquierda ni para la derecha. Caemos en un punto, puede decirse un punto muerto. Entonces, eso quiere decir que necesitamos forzosamente un cambio. Acordémonos qué es lo que pasa cuando una agua está estancada y no tiene corriente, no tiene salida. Pues esa agua se estanca, se empieza a oler mal, se pudre, empiezan a salirle animalitos, bichos, y pues deja de ser una agua, la vida del agua muere. Entonces eso es lo que pasa en la vida del cristiano, en la vida de toda persona, hablando en persona general. También hablando en el sentido, por ejemplo, para la gloria de Dios, el Señor me ha dado talentos en la música. No soy músico estudiado, soy músico lírico, pero hay veces que se siente uno estancado, porque tocas lo mismo, tocas igual, y no sientes un avance, un crecimiento, algo diferente. Entonces sientes un estancamiento y de repente así como que te frustras. Entonces tenemos que renovarnos,
Tenemos que prepararnos y buscar excelencia para alabar al Señor. Y hablando de música, quiero invitarte este sábado, precisamente el 25 de julio. Vamos a presentarnos. Yo soy Miguel Ángel Alonso, soy miembro del Ministerio Columna de Fuego. Vamos a estar amenizando ahí en un concierto en donde está el Soriana de los Pinos, a unas 5 cuadras hacia mano derecha. Por ahí están, esa es con la comunidad Mateo. Ahí vamos a estar con ellos participando, y pues te invito a que nos acompañes este sábado a las 5 de la tarde, de las 5 en adelante, hasta que el cuerpo aguante. Entonces, sí debemos estar abiertos a un cambio, debemos de estar despiertos para que cuando llegue la flaqueza o el estancamiento espiritual, pues podamos pedir esa ayuda, pedir la ayuda adecuada para poder crecer en toda la área de nuestra vida. Amén. Primero que nada, quiero empezar con unas preguntas. Quiero preguntarte: ¿estás viviendo la vida que quieres? ¿Estás haciendo lo que tú, por ejemplo, personas adultas o personas, en todo el sentido de la vida, que ya tengan noción de la vida? ¿Estás viviendo la vida que quieres? ¿Estás viviendo o te estás realizando en lo que tú deseas, en lo que tú eres bueno? ¿Está tu vida un arrepentimiento tras otro, cometiendo malas decisiones, y te arrepientes y dices no, esto, el otro? ¿O has permitido que los fantasmas del pasado te persigan, que tú sigas viviendo en el pasado y no quieras avanzar porque tienes miedo a equivocarte, tienes miedo a volver a fallar, o vives en el recuerdo, vives en el dolor, vives en la herida, vives en el pasado? ¿O cuántas veces hemos dicho sí, cuando en realidad en lo profundo de nuestro corazón era no? Por ejemplo, así un ejemplo rápido, vago, por ejemplo las jovencitas, ¿no? O los jovencitos adolescentes que salen embarazadas, o ya son papás a los 13, 14, 15 años, 16 años, y tal vez se pasan arrepintiendo por esa metida de pata que hicieron. Ya no realizan sus sueños, ya no realizan lo que ellos querían ser, su carrera, su profesión. ¿Por qué? Porque se les vienen encima muchas responsabilidades en las cuales no estaban preparados para poder trabajar en ellos, en todo eso que ellos mismos por sus malas decisiones, por sus decisiones repentinas, tomaron o hicieron. Por ejemplo, a veces conozco a unas personas que iban muy bien en la escuela, y metieron la pata y tuvieron que salirse de la escuela para poder trabajar. Desgraciadamente no tuvieron el apoyo de sus padres y pues no pudieron seguir trabajando. Qué mala onda, ¿no? Pero lo bueno de esto es de que los jovencitos estos pues decidieron responsabilizarse y hacer una familia. Eso es lo bueno de esto. Pero pues ahí se les complicó la vida, y pues es más difícil que ellos puedan estudiar, que ellos puedan realizarse profesionalmente, porque pues tienen que trabajar, tienen que sostener pañales, leche, XX. Entonces sí es un poquito difícil, y la verdad que ahorita en el tiempo que estamos, nada es barato, nada. Me acuerdo cuando inició el año, se aumentó el 16% del IVA,
que fui a la tienda a comprar unas galletas, de 8 pesos a 12 pesos subieron. Dije yo, ¿qué? No inventes. Es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces no puede ser posible que México se esté yendo a la bancarrota. Bueno, nosotros como pueblo no podemos prosperar porque todo está demasiado carísimo. Entonces, o tal vez te diste por vencido al primer error porque una vocecita dentro de ti te decía, olvídalo, eres un fracasado, no llegarás, eres nada, no tienes talento, no tienes lo necesario para cumplir con esa tarea, con ese proyecto, sabes que no eres bueno para el trabajo, mejor desiste, mejor bórrate, píntate de colores. O tal vez eres una persona que vive en su timidez, en su miedo, y que no se arriesga a un cambio, precisamente temor a equivocarse. Precisamente de eso quiero hablarte, de que tenemos que abrirnos a un cambio, de que tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestro corazón, que Dios trabaje en nuestra vida. La verdad es que, dime tú, humanamente, ¿quién no se va a equivocar? Humanamente, ¿quién no va a llorar? Humanamente, ¿quién no va a caer? Dice San Pedro, fíjate, dice San Pedro, que el justo apenas se salva, ¿dónde se presentará el limpio? ¿Dónde? Dímelo, ¿dónde? Si el justo apenas se salva, el justo que es justo, el justo que es santo, el justo que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, apenas se salva, ¿dónde nos vamos a presentar tú y yo, hermano? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a ir a dar la cara? ¿O con qué justificación vamos a salirle delante al Padre? Entonces, hermano, si Dios es pronto para perdonar, Dios es amor, Dios es misericordia, no vivamos en el pasado, no vivamos en el fracaso, no vivamos en el yoísmo, no vivamos en el miedo de equivocarnos. Aventémonos y dejemos que Dios nos avive. ¿Ok? Vamos a ir a un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Entonces seguimos con esto que es abiertos a una renovación, a un cambio. Y de verdad te invito a que empecemos a analizar dónde estoy parado. El Salmo 40 dice que el Señor me sacó de la fosa fatal y puso mis pies sobre roca firme. Y no solamente eso, sino que puso una alabanza nueva en mi boca, una alabanza de gratitud, una alabanza hacia Dios. Fíjate. Entonces, si yo me aviento y espero con confianza al Señor cuando venga mi auxilio, el Señor me va a sacar de donde estoy, del pantano donde me encuentro, del pantano del miedo, del fracaso, de X, tú sabes en dónde estás parado. Dios te va a sacar y te va a poner sobre roca firme, sobre tierra firme, donde nada ni nadie, aunque las tormentas sean fuertes, duras, Dios no va a permitir que tú seas derribado, porque Dios te va a mantener fuerte. Solo tenemos que permanecer
en Él. Fíjate, a veces como cristianos, como personas que nos desenvolvemos dentro de un ambiente donde hay mucha gente, las personas que nos rodean se dan cuenta de nuestra forma de vivir. Delante de ellas no podemos ocultar quiénes somos. Por eso aquí viene mira, y este es cristiano. Yo por eso no voy a la iglesia. Si él es así, yo prefiero vivir así mejor, de lejitos. Fíjate, ahorita que te estoy compartiendo esto, el Padre Israel todos los jueves está la hora santa de 6 a 7 aquí en la parroquia de Encarnación. Híjoles, el Señor me hizo sentir algo bien, mira, bueno, el Señor tiene el detalle de pasar, de recorrer los pasillos. Pasa por banca por banca, y toda la gente o la gente que está cerquitas lo toca. Entonces, hoy yo llegué un poquito tarde, llegué tarde, y pues como ya era tarde, lo primero que hice fue, lógicamente, hincarme y pues en adoración al Señor. Y después me levanté y empecé a acomodar el piano, el micrófono y todo. Y me volví a hincar, pero estaba lejos. Entonces, en mi interior empecé a sentir de que cuando nos sentimos lejos de Dios es porque nos salimos del camino de Dios y solamente lo observamos, lo seguimos, pero estamos fuera del camino. No estamos caminando junto con Él en el mismo camino, y es por eso que nos cansamos, es por eso que nos estresamos, es por eso que perdemos la visión, porque sí lo vamos siguiendo, pero nosotros estamos lejos, muy lejos, y sí vamos viendo lo que Dios obra, lo que Dios hace, todos los milagros que Él hace, pero estamos lejos de su gracia, estamos fuera de su gracia. Solo lo estamos siguiendo pero desde lejos, y lo estamos viendo pero desde lejos. Y veía que la gente que estaba cerquita del pasillo pues lo tocaba y lloraba, y sentían esa gracia, esa unción, ese poder divino de Dios. Y todos los que estábamos lejos pues nomás nos quedábamos viendo, nomás nos quedábamos así como, oh, ahí va el Señor, oh. Pero no nos acercábamos, no teníamos esa de que, ay, Señor, yo quiero tocarte. Y allí es cuando viene el punto muerto, porque tenemos desánimo, porque tenemos, no queremos, estamos cómodos. Y allí es cuando tenemos que nosotros levantarnos e ir hacia el Señor. Y no es eso, sino es simplemente dejar que el Señor venga hacia nosotros, porque tal vez nuestra apatía es lo que rechaza al Señor y no lo deja entrar. Nuestra apatía, nuestro yoísmo, mi cansancio, mi enojo, todo lo que yo siento en ese momento. Acordémonos que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, y cuando vivimos en el mundo y nos dejamos envolver del mundo, nos dejamos contaminar por el mundo, por todas sus ideas, sus creencias, por todo lo que el mundo está propagando ahorita en estos tiempos, es cuando empieza la frialdad en nuestra vida. Y es cuando nos dejamos invadir tal vez por el enojo, por la lujuria, por la desesperación, y todo eso provoca en nosotros una barrera que hace que Dios no entre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos cerrando por dentro. Me acuerdo que hay una imagen donde está el Señor tocando la puerta, pero la puerta no tiene chapa. Entonces la puerta solamente se puede abrir por dentro, y uno tiene la decisión de abrir o dejar que el Señor toque y se vaya. Entonces la gente que vive a nuestro alrededor se da cuenta de nuestra forma de vivir, se da cuenta
de nuestras debilidades. Nos conocen muy bien y conocen nuestros malos hábitos, nuestras inclinaciones a nuestros malos vicios. Y cuando vivimos así, estamos dejando nuestra vida fuera del control de Dios y escondiéndonos de lo que en realidad somos, criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, y no estamos viviendo como la semejanza que somos de Dios, porque nos dejamos contaminar. Somos criaturas que sabemos reír, que sabemos amar, que sabemos servir, que sabemos sacrificarnos por su prójimo, y cosa que no lo hacemos porque vivimos en el yoísmo. Ahorita me estaba acordando también, decía el Padre Israel hace rato en la homilía, a todos ustedes que escucharon la misa, pues van a acordarse. Dice que esta paradoja la dijo el Papa. Dice que la parábola del sándwich, por ejemplo, el sándwich está hecho de jamón y queso. Y él decía, que comentaba, pues que el jamón es de puerco, ¿no? Y el queso es de la vaca, pero viéndolo más allá, el puerco tuvo que sacrificarse para poder producir jamón. Tuvo que dar su vida, tuvo que sacrificarse. Y la res o la vaca solamente cumplió con una responsabilidad, con una obligación de dar leche. Ok, yo ya di mi parte, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya aporté lo que tenía que aportar, yo ya hice mi trabajo. Ok, ustedes arréglensela como puedan. Aquí tenemos dos ejemplos de podemos decir cristianos, o en toda en la vida que en el lugar donde estemos parados, ¿no? ¿Cuántas veces somos ese puerquito que nos sacrificamos por los demás, para que los demás estén cómodos? ¿Cuántas veces yo, como esposo, como hijo, como trabajador, como músico, me sacrifico para que el otro pueda tener éxito, para que el otro pueda subir un escalón más? ¿Cuántas veces yo me sacrifico de verdad? ¿Cuántas veces yo tengo que llorar para que morir a mis sueños, morir para que el otro pueda crecer? O tomamos la actitud de la vaca, ¿no? Que pues yo hice mi mío, si a él le sale bien, pues que le vaya bien, y si no, pues que le busque como pueda, ¿no? Para eso Dios le dio uñas, para rascarse como pueda. Entonces podemos tomar dos actitudes bien diferentes. Yo te invito, ¿cuál es tu actitud? Y empecemos a revisarnos el estado de vida en que nos encontramos. ¿Ok? Entonces, somos criaturas que sabemos reír. Tenemos que aprender a reír. Estaba leyendo que el ser humano que no ríe se envejece pronto. El ser humano que no vive contento, que no es feliz, se envejece rápido se envejece, porque dice que la sonrisa es la vida del alma, es la vida de todo nuestro ser. Entonces, una persona que vive amargada se la vive en tristeza, en agonía, en frustración, en enojo, y no es feliz, y lo refleja en su rostro, en un rostro cansado, en un rostro abatido, en un rostro que no tiene deseos de nada, porque vive amargado, tal vez en el pasado, en el yoísmo. Entonces, como seres humanos, como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, sabemos reír, ¿ok? Vamos a ir a un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos.
tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Ok, seguimos con tu programa Hombres de Fe. Entonces, vuelvo a comentar que como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, sabemos reír, ¿ok? Tienes que aprender a reír. Decía el padre Francisco Santibáñez, decía, sé feliz, sonríe, sé feliz. Y es cierto, tenemos que aprender a sonreír para poder ser feliz. Entonces, también como criaturas hechas a semejanza de Dios, también tenemos la capacidad de amar y de ser amados. Tenemos que dejarnos amar, tenemos que dejarnos apapachar. Hay veces que vivimos somos egoístas con nosotros mismos y también somos egoístas con los demás porque no queremos abrir nuestro corazón al amor. ¿Me quieres? Pues te mantengo, ¿no? ¿Qué quieres? No tenemos esa apertura a sentir, a palpar el amor. Decía una persona, pues es que yo así soy, así me formé, así me formaron. ¿Qué quieres? Yo no puedo decir te amo, yo no puedo decir que te quiero o X. Yo solamente te doy lo que necesitas, te visto, te calzo, te doy para la comida, pero ya está ahí. Esa es mi forma de decir que me intereso por ti. Pero no hay una palabra de amor, una palabra que diga cuánto te amo, cuánto te quiero, cuánto te necesito, eres mi vida, eres mi sueño. No hay. Entonces, tenemos la capacidad para poder hacerlo, pero vivimos en el machismo, vivimos en la hombría, en el de que el hombre no puede decir te amo. Fíjate, yo también cuando entré a la comunidad, o más bien antes de conocer a Cristo, yo no podía decirle te amo ni a mi esposa ni a mis hijos. Esa era una palabra que estaba muy lejos de mi boca. Te amo. Yo no podía decirlo. No lo podía decir. Porque te amo era como, no sé, algo muy no tenía tal vez sentido en mi boca, o me comprometía mucho, o no sé. El chiste es de que esa palabra yo no la manejaba. Yo decía te quiero, te aprecio, así, pero yo no decía te amo. Entonces recuerdo que una vez el padre Jeffrey llega a la comunidad, llega aquí a la parroquia, y creo que en Estados Unidos sí se maneja mucho esa palabra, ¿no? De te amo, te amo, te amo, te amo. Entonces él llegó con esa palabra aquí y empezó a decir, no, pues yo los amo, yo los quiero, yo los amo en Cristo, yo los amo. Y poco a poquito esa palabra fue entrando a mi cabeza. Entonces, cuando yo menos me di cuenta, yo ya le podía decir a mi esposa, oye, te amo. Yo ya le podía decir a mi hijo, hey, mi hijo, te amo, ven, déjate abrazar. Y realmente es Dios quien empieza a trabajar. Es Dios quien empieza a trabajar en esas áreas donde nos hace falta. Donde nos hace falta parecernos o asemejarnos más a Él. Ahí es donde empieza a trabajar Dios. Yo era falto de amor. Yo no amaba ni me dejaba amar, y todavía el Señor está trabajando en mí en esa área. Todavía está trabajando en mí el Señor en esa área, en la forma de amar.
¿Cómo muchas personas podemos ser tan frías, tan vulnerables a los sentimientos o a las necesidades de los otros? Y así habemos personas, así habemos que somos ajenas al dolor de los demás. Pero cuando vives en Cristo, en eso el Señor empieza a trabajar primero, porque sabe que la iglesia tiene que vivir unida, porque sabe que la iglesia tiene que madurar junta, porque sabe que la iglesia viviendo junta es como vamos a madurar, limando todas nuestras asperezas. Y así es. Entonces, ya despertemos, empecemos a revisarnos dónde estoy parado y qué es lo que tengo que empezar a cambiar. Y no, en realidad, no soy yo quien va a cambiar. Es Dios quien me va a cambiar. Es Dios quien va a empezar a obrar en mí. Es Dios quien va a empezar a limar esas espinas que tengo todavía en mi interior, en mi corazón, en mi persona. Esas espinas que cuando el hermano se acerca, se espina al tocarme, se espina al relacionarse conmigo, porque tal vez esa espina es de una mala cara, una cara que no sonríe, una mirada de enojo. Tal vez esa espina puede ser de que no me importa lo que me estés diciendo. Entonces el Señor trabaja en todas esas áreas. Solo hay que dejar que Dios trabaje, y lógicamente uno tiene que estar consciente de qué es lo que nos hace falta para pedirle al Señor que empiece a trabajar y dejarle al Señor que empiece a trabajar en nosotros. Ok, entonces seguimos. Y también una de las cosas que tenemos que tener como cristianos, una vez que nos abrimos al cambio, a la renovación, es tener paciencia, no desesperarnos. Vuelvo a repetir, si el justo apenas se salva, el limpio, ¿dónde va a presentarse? A veces somos muy duros con nosotros mismos, somos muy crueles. A la primera falla, al primer error, ya nos estamos criticando, ya nos estamos hasta y no somos tolerantes con nosotros. Entonces tenemos que aprender a amarnos. Hay que amarnos. Hay que vernos al espejo y decirnos: oye, te amo, tienes bonitos ojos, eres guapo, eres bella. Tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a respetarnos, y tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Yo me acuerdo que cuando empezaba a tocar el piano y la guitarra, híjoles, tenía mis manos bien torpes, pero torpes, y me impacientaba. Pero como dicen por ahí, siempre hay uno que te lleva a la delantera. Recuerdo que habíamos dos que estábamos aprendiendo a tocar la guitarra, y al siguiente día ya no volvió el otro, ya no volvió. Y luego lo vimos en misa, porque nos enseñaban aquí en la iglesia. Lo vimos en misa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste? No, pues que me desesperé. Agarré la guitarra y la metí a la fogata, la metí a la leña. Si, como dicen, si uno es desesperado, hay otros que te llevan a la delantera. Entonces, la desesperación hace que cometamos errores, hace que también cree un caos en nuestra vida y perdamos la paz, perdamos la confianza en nosotros mismos, perdamos el respeto. Entonces también tenemos que tener paciencia, tenemos que pedir al Señor una renovación, un cambio, pero tenemos que tener paciencia e ir trabajando en ese cambio. ¿Ok? En una de sus homilías el Papa Francisco decía: la persona que no tiene paciencia consigo mismo es una persona que no crece, que no madura, que no avanza, y siempre va a estar estancada. Entonces, la paciencia nos hace crecer. ¿Ok? La vida de toda persona sin Cristo en el corazón se dirige a permanentes estados de frustración. La otra vez, fíjate, estaba trabajando con mi hijo, ahorita que está de vacaciones, estábamos ahí en el taller, y resulta de ser que me levanté temprano y fui, acomodé mis máquinas.
saqué el carro y todo, acomodé mis máquinas para empezar a trabajar. El chiste es que me puse a trabajar y se me fue el tiempo y no hice oración. Se me fue, en todo el día no hice oración. Y ya cuando terminó mi día, estábamos ensayando el Ministerio de Música, Columna de Fuego, estábamos ensayando y estaba haciendo oración, pero ese día tuve un día malo, malísimo. Me salieron malas medidas, me desesperaba, tuve un día difícil, de verdad difícil. Y cuando estábamos ensayando, el Señor me decía, qué fácil hubiera sido para ti si ya te habías dado cuenta de que no habías orado. Lo fácil era detenerte, ponle pausa a lo que estás haciendo y ora. Entonces más me estresaba, más me desesperaba, porque pasaba el tiempo y no avanzaba y me enojaba, me molestaba. Entonces al siguiente día yo platicaba con mi hijo Miguel, y le digo, ay, mi hijo, todo lo que lleva el no iniciar el día en el Señor, el no consagrar tu día al Señor, te lleva al fracaso. Entonces yo le decía, hoy vamos a iniciar el día con oración. Y empezamos a orar. Y ya que terminamos, él me dijo, oye, papá, ¿de verdad? Si no haces oración, ¿te va mal en el día? Le digo, mijo, cuando nosotros vivimos en el Señor, o cuando en fe hacemos las cosas, creemos que Dios mueve nuestra vida. Vamos a ir a un corte y volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Y ya estamos de vuelta en su programa Hombres de Fe. Entonces él me preguntaba, me cuestionaba, pero de verdad, me dice, ¿de verdad? ¿Tú crees que si no haces oración no puedes hacer las cosas bien? Le digo, sí, mijo, la verdad es que en fe yo consagro mi día al Señor, consagro mi familia, consagro mis hijos, consagro mi carro, mi taller, mi herramienta. En fe hago todo eso y confío que el Señor me va a dar la victoria en el día, y tengo paz y plenitud en mi día. Aunque a veces las cosas de repente se quieren salir de control o X, pero no pierdo la paz, no pierdo la paciencia. Y allí es cuando yo siento que Dios está obrando y me dice, ok. Entonces son cosillas que como hijos también van aprendiendo, también van entendiendo que Dios es el que mueve nuestra vida, ¿no? En fe. Nuestra fe es la que nos mantiene en espera del Señor, pues. La fe. Si no tenemos fe, no somos nada, no somos nadie. Somos igual que el montón. Entonces, tenemos que creer en Dios, tenemos que tener fe, tenemos que esperar en el Señor y creer que verdaderamente Él es el que nos mueve, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos da la victoria en las batallas. Cuando vemos que la batalla está muy difícil y estamos a punto de perderla, tenemos que clamar a Dios y Dios nos va a responder. Amén. Eso es una realidad, hermanos, en fe. Ahorita me acuerdo también que, así rápidamente, me acuerdo, no exactamente, ¿verdad? Pero dice, cuando fui al congreso de ahí en el Palenque, cuando fue Neil Vélez, él decía que sufría de un derrame cerebral, de un tumor o algo así. Entonces ya le habían diagnosticado la muerte, solo le dieron cierto tiempo de vida. Entonces cuando ya estaba llegando a esos tiempos de vida, creo que
él había ido a un retiro de sanación. Entonces él sintió que el Señor lo tocó, sintió que el Señor lo sanó, sintió que la mano poderosa de Dios. Entonces al siguiente día él empezó a tener esos dolores fuertes en la cabeza, eso empezó a sangrar su nariz, empezó todo, y él empezó a clamar la sangre de Cristo, y perdió la conciencia. Entonces se lo llevaron al médico, y cuando él volvió en sí, los médicos dice que le dijeron que todo esto había sido un milagro de Dios, porque no tenía absolutamente nada en su cabeza. Y él decía en esos momentos, cuando estaba sangrando, decía: el demonio me está engañando para que yo no crea en el poder de Dios que ha obrado en mi vida. Y es eso, hermano, de verdad es eso. A veces nos hace falta la fe. A veces tenemos una fe tan débil, que no somos capaces ni de ver más allá de nuestra ignorancia. Decía el padre Joseph, él decía: a ver, si les pongo aquí el cuerpo de Cristo, o la oblea, o el pan, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? A ver, ¿ustedes qué es lo que ven? No, pues yo veo el circulito blanco. Ok, pero más allá, ¿qué es lo que ves? No, pues, es el cuerpo de Cristo. ¿Seguro que lo ves? ¿Seguro? No, pues no. Ups, ¿Qué ven? A ver, véanlo bien. ¿Qué es lo que ven? Y nadie supimos decir. Entonces, él lo que decía: ¡hey, por favor, católicos, cristianos, hay que despertar! Esto es la vida eterna. Estamos comiendo la vida eterna y no nos estamos dando cuenta. Y sí es cierto. Muchas veces caemos en la rutina, caemos en el otra vez. Y le perdemos el sentido a las cosas. Y, ok, vamos a comulgar. Vamos, comulgamos, nos hincamos, y nomás nos hincamos y cerramos los ojos y ya estuvo. No, de verdad tenemos que creer que verdaderamente estamos recibiendo a Jesucristo, y que Él es la puerta para entrar a la vida eterna. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, dice la palabra de Dios. Es palabra de Dios, es promesa de Dios. Cuando tú llegues al cielo y que te diga el Señor: a ver, ¿por qué tengo que dejarte entrar? Fácil, porque yo recibí tu cuerpo y tu sangre, Señor. Y eso es una promesa que tú hiciste. Y yo probé tu cuerpo y recibí tu sangre. Por eso merezco entrar en el reino de Dios. Dios es un Dios fiel a su palabra. Fiel a su palabra. Entonces, hermanos, yo te invito de verdad a que nos abramos a una renovación, a un cambio, a un avivamiento, a una vida en Dios, a una vida nueva en Dios, en Cristo Jesús. Y le pidamos a Él que Él sea el que nos vaya cambiando. Muchas veces también tenemos esta actitud de decir: no, pues que yo no voy a la iglesia porque soy un pecador. Oye, ese es el requisito, ser pecador. Dios no vino a los justos, sino a los pecadores. Y tenemos esa mentalidad, porque el demonio trabaja en nuestra cabeza y decir: oye, pues tú para qué vas, eres un perdedor, eres un pecador, eres un asesino, eres un drogadicto, eres una prostituta, eres esto, eres lo otro. ¿Para qué vas? No vayas. Tú no tienes nada que estar haciendo en esos lugares santos, en esos lugares sagrados. Ahí es donde empieza el error, hermano. Porque Dios está esperando precisamente tú, hermano, tú que tienes esa mentalidad, a que levantes tus manos, a que abras tus labios
y que le digas al Señor que obre en tu vida, y Dios se va a dejar ir contigo y te va a abrazar y te va a besar y te va a decir: hey, maten el becerro gordo, traigan vestimenta, traigan el anillo, traigan sandalias y vistan a este hijo mío que estaba perdido, porque ha vuelto a la vida, ha vuelto al lugar donde pertenece. Eso es lo que Dios te va a decir. No tengas miedo, no tengas miedo, y levántate. Tú, hermano, tú, hermana, que viviste o vivimos cerca de Dios, que tuvimos un cargo importante dentro de nuestra comunidad, dentro de la iglesia, y metimos la pata y nos alejamos. Dios te está esperando. Dios te está esperando, hermano, hermana. Dios te está esperando. Y tiene allí ya en espera tu hábito blanco, tu anillo, tus sandalias. La fiesta, la música está solamente esperando a que tú entres para que empiece la pachanga, para que empiece la música, el guateque y todo. Solo faltas tú para que la fiesta empiece. Dios te espera. Y Dios quiere avivarte, Dios quiere renovarte, Dios quiere restaurarte. Yo te invito a que seamos ese barro dócil en las manos del alfarero, en las manos de Dios. Dios todo lo puede hacer. Dios te puede quitar lo que no necesitas. Dios te puede dar lo que necesita tu alma y tu corazón. Entonces, te invito nuevamente a que recapacitemos, a que meditemos, a que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, y abramos y nos dispongamos a una unción nueva del Señor, a un avivamiento nuevo de Dios. No tengas miedo, abandónate en Dios, abandónate. Entonces nuevamente te invito este sábado al concierto ahí en Los Pinos, donde está Soriana, de aquí para allá, a donde está Soriana, 5 cuadras arriba, ahí en la comunidad San Mateo. Si quieres ir y no sabes cómo llegar, pues te doy mi teléfono, 664-154-9821. Comunícate y te damos dirección, te ubicamos, para que vayas y participes de esta noche de alabanza, de esta noche de adoración. Y pues a lo mejor ahí el Señor te toca, a lo mejor ahí el Señor te habla a través de toda la música que va a estar habiendo ahí. Dios habla y se vale de todas las cosas para tener ese encuentro con nosotros, porque Dios es el que nos está buscando. Dios busca miles de formas para acercarse a nosotros, y nosotros somos los que se niega o nos negamos a ese encuentro con Dios, ese avivamiento. Despertemos, ya es tiempo de darle ese permiso a Dios de que obre en nuestra vida. De verdad, hermanos, ya es tiempo de que nuestra persona, ya es tiempo de que seamos felices, ya es tiempo de que empecemos a vivir como Dios quiere, como Dios manda, pues vivamos en lucha. La lucha del cristiano es precisamente eso, es lucha tras lucha, es trabajar tras trabajar, caídas, levantadas, así es la vida, así es la vida. Hace rato me decía, mi hijo Carlos me decía: oye, papá, ¿cuál es el mejor ladrón de toda la historia? Y yo me ponía a pensar, dije: ah, caray, el mejor ladrón de toda la historia. Y yo me ponía a pensar, dije: no, pues no sé, hijo, no sé. Y me dice: piénsale, a ver, piénsale. Digo: híjoles, pues no sé. El mejor ladrón de toda la historia fue el que arrebató el reino de Dios, el que le robó la puerta al Señor, ahí del reino de Dios. Dije yo: ah, por eso, o sea que se robó las puertas y por eso ya todos podemos entrar, porque ya no tiene puertas el reino de Dios. Nos vamos a ir se acabó el tiempo, nos vamos y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, hermanos. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Somos el pueblo que te ama y te
Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.